Como dice el famoso refrán, marido y mujer son un solo diablo, pero se aplica a las mujeres que decidieron separar su vida de los dictadores, que jugaron un papel significativo en la historia mundial. Algunas de estas mujeres se involucraron activamente en la política y fueron odiadas por su pueblo, no menos que sus tristemente famosos maridos. Otras sufrieron y trataron de acabar con sus vidas, incapaces de soportar tal vida. Pero de una forma u otra, todas estas mujeres dejaron su huella en este video hablaremos sobre los destinos de las esposas de Adolf Hitler, Joseph Stalin, Benito Mussolini, Jana Bodle Bokassa y Nicolae Ceausescu. ¿Cómo cambiaron sus vidas antes y después de la caída de sus esposos? Ekaterina Dangiade. Comenzaremos con el continente africano, específicamente con la República Centroafricana, una antigua colonia francesa que obtuvo su independencia en 1966. Durante muchas décadas, el lugar más rico en diamantes y oro, ubicado en el territorio de este estado, se ha convertido en la causa de conflictos armados brutales, estallidos de violencia y golpes de estado. Pero el tiempo más bárbaro en la historia llegó durante el reinado de Jean Bedel Bokassa. En la noche del 1 de enero de 1966, el coronel Bokassa y sus seguidores tomaron el poder. Después de derrocar al presidente anterior, el nuevo líder del país estableció un régimen autoritario estricto y declaró que solo la muerte lo haría renunciar al poder. El sangriento reinado de Bokassa duró 13 años y se caracterizó por arrestos regulares de disidentes y brutales torturas con elementos de canibalismo en las que el presidente participaba personalmente. Una de sus acciones más crueles fue el asesinato de 100 escolares que protestaban contra el uso de un uniforme demasiado caro. Bokassa tenía un harén de 19 esposas, quienes le dieron cerca de 100 herederos. El presidente secuestraba a sus futuras esposas de sus hogares por la fuerza, y las más desobedientes eran enviadas a la cárcel hasta el día de la boda. Algunas de las esposas del dictador intentaron quitarse la vida, lograron escapar del palacio. Sin embargo, sus intentos fracasaron. Pero en este harem, Ekaterina Dangiade, la esposa principal, a quien los centroafricanos llamaban Mamankati, recibía especial atención. Bokassa claramente la destacaba entre las demás mujeres, obsequiándola con regalos lujosos e invitándola a recepciones estatales. Es notable que el ídolo militar de Bokassa era Napoleón Bonaparte, y se esforzaba por imitarlo en todo. Bokassa no pudo resistir el brillo del imperio napoleónico, por lo que decidió hacerse emperador del imperio para convertirse en emperador él mismo. La coronación tuvo lugar el 4 de diciembre de 1977 y costó al país $20 millones, un tercio de su presupuesto anual. Fue una réplica exacta de la coronación de Napoleón. Una carroza cubierta de terciopelo y adornada con oro, tirada por 8 caballos blancos. 120 músicos tocaban la fanfarria, 10 doncellas llevaban la cola del vestido de Catalina, que estaba cosido a la moda de la época napoleónica. Y el propio Bokassa, a pesar del calor africano, estaba envuelto en una capa roja forrada de piel de montaña y zapatillas incrustadas con gemas. Finalmente, entraron en el libro de récords Guinness. La corona, que valía $5 millones, el cetro y el orbe, eran copias exactas de los que se usaban en Francia. Al igual que Bonaparte, el recién coronado emperador se colocó la corona en la cabeza y se autodenominó como el emperador Bokassa. Ekaterina Dangiade se acostumbró rápidamente a los diamantes sangrientos, los vestidos de diseñador y la atención elevada de la sociedad. Pero eso no le impidió traicionar a su marido 2 veces, cambiándolo por otros hombres. Esto ocurrió por primera vez en julio de 1973, después de que el dictador descubrió que Ekaterina había visitado en secreto y repetidamente la casa de su amigo cercano. Llamó a su compañero y lo golpeó con una brutalidad inimaginable. El amante murió en el lugar, mientras que a Ekaterina todo se le salió de las manos. Su siguiente amante fue el presidente francés Valéry Giscard d'Estaing. Quizás por eso, después de que las fuerzas del ejército francés llevaran a cabo un golpe de estado, Bokassa tuvo que huir, mientras que Ekaterina logró establecerse en un lujoso castillo cerca de París. Los planes de Napoleón resultaron ser un fiasco para el dictador. Durante la perestroika, un periodo en el que se revelaron los secretos de la era soviética, uno de los personajes históricos más populares se convirtió en Nadezhda Alilueva, la esposa de Joseph Stalin.
De artículo en artículo, de libro en libro, el mismo tema comenzó a repetirse. La esposa del líder, una de las primeras en notar la fatalidad de la política de su esposo, lo acusa severamente antes de morir. La causa de la muerte, dependiendo del autor, variaba desde el suicidio hasta el asesinato por los subordinados de Stalin por su orden. En realidad, Nadezhda Aliluyeva sigue siendo una mujer enigmática hasta el día de hoy. Se sabe mucho y casi nada sobre ella. Lo mismo se puede decir sobre su relación con Joseph Stalin. Nadezhda nació en septiembre de 1901 en Bakú, en la familia del trabajador revolucionario Sergei Aliluyev. La niña creció rodeada de revolucionarios, aunque al principio no estaba interesada en la política. La leyenda familiar de los Aliluyev dice que a la edad de 2 años, Nadezhda, jugando en la costa de Bakú, cayó al mar. Un valiente joven de 23 años llamado Yosif Djugashvili salvó a la niña de la muerte. Unos años después, los Aliluyev se mudaron a San Petersburgo. Nadezhda creció para ser una chica temperamental y decidida. Ella tenía 16 años cuando Joseph Stalin, que acababa de regresar del exilio en Siberia, apareció en su casa. La joven chica sin memoria se enamoró del revolucionario, que era 12 años mayor que ella. Stalin no solo tenía años de lucha revolucionaria a sus espaldas, sino también un primer matrimonio con Ekaterina Svanidze, que fue breve. La esposa falleció, dejando a su esposo con su hijo Yakov de 6 meses. Los parientes criaron al heredero de Stalin, el propio padre, inmerso en la revolución. No tenía tiempo para esto. Los recuerdos de los contemporáneos testifican que en este matrimonio realmente había amor y fuertes sentimientos, y además había un conflicto de 2 caracteres. Los temores del padre de Nadezhda se confirmaron. Sumergido en su trabajo, Stalin quería tener a su lado a alguien que se encargara de los asuntos del hogar. Nadezhda, por su parte, anhelaba realizarse y no se contentaba con ser ama de casa. Ella trabajaba en el comisariado del pueblo para asuntos nacionales en la secretaría de Lenin, colaboraba en la redacción de la revista Revolución y Cultura y en el periódico Pravda. Si hablamos de celos, Nadezhda, enamorada de su marido, nunca dio a Joseph ninguna razón para sospechar algo malo. Sin embargo, ella misma era bastante celosa de su esposo. En la correspondencia conservada de un tiempo posterior, hay confirmación de esto. Este es un extracto de una carta que Nadezhda envió a su esposo mientras él estaba de vacaciones en Sochi. No he sabido de ti. Seguro el viaje a Perepelov te tiene embelesado. ¿O simplemente eres muy perezoso para escribir? Una joven e interesante mujer me dijo que te ves magnífico. Vivo bastante bien, esperando lo mejor, respondió Stalin. ¿Estás insinuando algún viaje mío? Te informo que no he ido a ninguna parte y no tengo planes de ir. Trabajo mucho, pienso mucho, tuyo, Joseph. En 1926 nació una hija en la familia, a quien llamaron Svetlana. La niña se convirtió en la favorita de su padre, y si intentaba ser estricto con su hijo, permitía literalmente todo a su hija. Según la tarjeta médica de Aliluyeva, hacia el final de su vida estaba profundamente enferma. La mujer sufría de fuertes migrañas. Escribió a su madre: «Tengo un dolor de cabeza infernal, pero espero que pase». Debido a las pastillas con cafeína que estaba tomando para aliviar los ataques, comenzó a tener problemas con el estómago. El tratamiento no ayudó, se habló de cirugía, pero no llegó a tiempo para eso. El 7 de noviembre de 1932, los líderes soviéticos celebraron el 15º aniversario de la revolución en el apartamento de los Voroshilov. La escena que ocurrió entre Joseph y Nadezhda es descrita por muchos y todos de manera diferente, en palabras ajenas. En el libro Inolvidable, la esposa de Nikolai Bukharin escribió que Stalin, estando ebrio, le arrojó a ella las cáscaras de manzana y las colillas de cigarrillos en la cara. Ella, incapaz de tolerar la grosería, se levantó y se marchó antes de que terminara la cena. La nieta de Stalin, Galina Djugashvili, escuchó de sus parientes que Joseph estaba hablando animadamente con alguna chica en presencia de Nadezhda. Cuando Aliluyeva, sin poder soportarlo, le dijo alguna tontería, Dura respondió con un fuerte gruñido. Después de esto, la mujer huyó de la habitación y regresó a su hogar. Hay diferentes versiones de lo que sucedió después. Algunas personas afirman que Stalin se fue a dormir a su dacha, y cuando su esposa llamó allí, el guardia le informó que su marido estaba allí con alguna mujer. Otros dicen que Nadezhda simplemente no llamó a su marido. Pero sea lo que sea que sucedió en el banquete y después de él, una cosa es segura. En la noche del 8 al 9 de noviembre, Aliluyeva terminó con su vida disparándose en el corazón con una pistola. ¿Por qué Nadezhda hizo esto sigue siendo desconocido?
La hija Svetlana escribe en el libro que se trataba de política. Mamá le dejó una carta. Obviamente lo escribió por la noche. Nunca, por supuesto, la vi. Probablemente lo mataron aquí mismo. Pero eso es lo que me dijeron quienes lo vieron. Era horrible. Estaba lleno de acusaciones y reproches. No era solo una carta personal. Era una carta que en parte era política. Eva Braun nos trasladamos a Mesa, Alemania, en los años 30 para un personaje histórico desconocido. A pesar de que el Führer intentó diligentemente proyectar a la sociedad la imagen de un hombre casado en su país, en su vida había una mujer amada, cuya existencia la mayoría de sus contemporáneos ni siquiera sospechaba. Conoció a Eva en 1929. En el estudio fotográfico donde trabajaba, el futuro Führer inmediatamente apreció la apariencia superior de la joven y decidió conocerla mejor. Curiosamente, a pesar de que Hitler era directo, obstinado e intolerante con cualquier crítica política, parecía un verdadero caballero en su trato con las mujeres. Como resultado, todas las empleadas de la Cancillería del Reich admiraban los modales caballerescos del Führer. Por extraño que parezca, Hitler literalmente colmaba a su amada con regalos, apartamentos, ropa, joyas, antigüedades e incluso pinturas de su propia autoría. Pero sus encuentros siempre eran estrictamente confidenciales. Solo en 1939, a Eva se le permitió mudarse a un apartamento en el Reich Chancellery, que estaba adyacente a la biblioteca de Hitler. Pero solo podía entrar al cuarto de Hitler por la puerta trasera cuando no había nadie alrededor. Este secreto angustiaba a Eva, quien en lo más profundo de su corazón soñaba con convertirse en la esposa oficial del político. Él solo me amaba cuando le convenía, escribió en su diario personal. La política no le interesaba en absoluto, por lo que cuando Hitler estaba ocupado con sus asuntos, ella abiertamente se aburría, pasando las noches en compañía de amigos o libros de Oscar Wilde. A pesar de esto, hizo enormes esfuerzos para impresionar a su amado. Cuando se veían, siempre se peinaba hermosamente y podía cambiar 6 o 7 atuendos en un solo día. No fumaba en presencia del Führer. Él no soportaba a las mujeres fumadoras y no se quedaba a solas con otros hombres. Hitler le prohibió esto categóricamente, pero todos sus intentos de casarse con su amado resultaron en vano. El sueño de Eva solo se hizo realidad en abril de 1945. Se casó con Hitler en el búnker del líder nazi. Según las fuentes históricas recopiladas, se sabe que 36 horas después, los recién casados cometieron suicidio doble. Raquel Guidi. Y es que el líder fascista italiano era un dictador no solo en la vida, sino también en sus relaciones con las mujeres. Según los testimonios de sus contemporáneos, trataba a las mujeres de una manera terrible. Desde su adolescencia, descubrió todos los vicios del burdel local italiano para sí mismo. Por lo tanto, incluso al convertirse en un hombre adulto, Mussolini exigía de sus mujeres una sumisión incondicional y una adoración servil, sin preocuparse en absoluto por los sentimientos de sus numerosas amantes. Todos los días se entregaban decenas de cartas a su oficina de mujeres sumisas que soñaban con pasar la noche con él, y Mussolini personalmente elegía quién entre ellas era digna de tal honor. Estos encuentros con mujeres, a veces casadas, se llevaban a cabo detrás de las puertas cerradas de su oficina y nunca continuaban. Y con tales aventuras, Raquel Guidi, la mujer que se convirtió en su segunda esposa y madre de 5 hijos, tuvo que lidiar. El primer matrimonio del dictador duró solo 1 año. Se casaron en 1915 y vivieron en matrimonio oficial durante 30 años hasta la muerte del dictador. Raquel provenía de una familia cristiana, por lo que Mussolini no la veía como una asesora política potencial, solo como un apoyo confiable, una esposa modelo y una ama de casa. Raquel desempeñó este papel de manera maravillosa por muchos años. Las amantes del dictador eran muchas, pero su leal esposa siempre lo esperaba en casa. «Soy la única mujer importante en la vida de Mussolini», repetía Raquel. Pero todo cambió cuando el dictador conoció a Clara Petacci. Esta joven aristócrata italiana encantó a Mussolini y desde los 14 años le escribía cartas de amor. Él le prestó atención cuando en uno de sus apasionados mensajes Clara incluyó su fotografía. La belleza de esta joven cautivó al dictador hasta el fondo de su alma y la hizo su amante constante. Tal relación extramatrimonial a largo plazo con una sola mujer
era extremadamente atípica para Mussolini, por lo que su esposa Rachele se preocupó. Ella entendió que le esperaba una guerra por su marido. Es imposible no notar el estado de fuerte tensión mental en el que se encontraba esta mujer, contó un empleado de la embajada alemana en Roma. Una pequeña provinciana, deslumbrada, nostálgica y prematuramente envejecida. En contraste con ella, Clara solo florecía. Energética y audaz, entendía el impacto que tenía en el envejecido dictador y aprovechaba completamente esto. En abril de 1945, Raquel vio a su marido por última vez. Después de eso, Mussolini huyó con su amante a Suiza, donde después de 2 semanas fueron capturados por los partisanos italianos y devueltos a su patria. Su ejecución fue brutal, y los cuerpos muertos de los amantes fueron colgados en una gasolinera en la Piazza Loreto en Milán. Rachele sobrevivió a su esposo por 34 años. Se ocupó de preservar su legado, crió a los niños y mantuvo un restaurante. Elena Ceausescu, la esposa del dictador rumano Ceausescu, a quien llamaban la emperatriz sangrienta, nació en una familia cristiana en Valaquia. Nunca se destacó por sus habilidades académicas, por lo que con gran dificultad terminó algunos grados de la escuela rural y comenzó a trabajar. Primero como laboratorista, luego como tejedora en una fábrica. Podría no haber dejado ninguna huella en la historia mundial si no hubiera conocido en 1939 a un joven carterista recién salido de la cárcel llamado Nicolae Ceausescu. Entre ellos se desarrolló una relación romántica y pronto se casaron. Desde el comienzo del ascenso político y profesional de Nicolae, Elena lo apoyó, ejerciendo una influencia significativa en la vida del país. La impresión indeleble en su esposa fue causada por un viaje a China y Corea del Norte. A principios de los años 90, Nicolae se emocionó al ver cómo el pueblo socialista se sometía a su líder. Al regresar a Rumania, instauró un culto a la personalidad en su tierra natal. Se ordenó a los periodistas que lo elogiaran, inventando nuevos epítetos para describir su grandeza, como el tesoro de la sabiduría, la fuente de nuestra luz, el Danubio de la sabiduría, y así sucesivamente. Hablaba ante el público con confianza, sin inmutarse por el hecho de que todos los aplausos eran orquestados. Las recepciones y celebraciones en su honor podrían haber provocado celos incluso en una reina, escribió una vez una publicación británica. Elena no se separó de su esposo. Ella, una ex técnica de laboratorio en una fábrica química, convenció a Nicolás para que la nombrara directora del Instituto Nacional de Investigaciones Químicas. Y luego, logró que la reconocieran como la luz de la ciencia y la pusieran al frente de la Academia de Ciencias de Rumania. Pero incluso eso no fue suficiente para satisfacer las insaciables ambiciones de Elena. En 1988, se convirtió en la primera viceprimera ministra del país y, en esencia, en la segunda persona más poderosa del Estado. Y más tarde, fue ella quien participó más activamente en el genocidio de 60.000 personas y en el colapso de la economía nacional del país. Nicolás y Elena implementaron leyes bárbaras que golpearon fuertemente la calidad de vida de los rumanos. Por ejemplo, en un momento determinado, el dictador y su esposa decidieron que sus ciudadanos estaban comiendo demasiado, y para economizar, su ración debería reducirse en un 10 a 15%. Además de eso, solo se permitía tener una sola lámpara en un apartamento. También ordenaron a todas las instituciones sociales que redujeran el consumo de electricidad. Debido a esto, durante el invierno del año 1883, decenas de recién nacidos murieron directamente en las incubadoras del hospital. Pero para consternación de la sociedad, Nicolás y Elena no tenían absolutamente ninguna intención de aplicar el régimen de austeridad a sí mismos. Por el contrario, vivían en un verdadero palacio, cuyo interior estaba decorado al estilo de Luis XIV y XV. En esta magnífica mansión había cuartos de baño con grifos de oro, bodegas, piscinas, un cine y hasta un invernadero con plantas exóticas. Además, en 1984, Nicolae Ceausescu comenzó la construcción del Palacio del Pueblo, el nuevo edificio del gobierno rumano. Para ello, se demolieron una quinta parte de los edificios históricos de Bucarest y se destinaron alrededor de 3.000 millones de rublos para financiar la construcción. El descontento de los ciudadanos alcanzó su punto máximo en diciembre de 1989, cuando el gobierno reprimió brutalmente una protesta anticomunista. Nicolae y Elena perdieron el apoyo de los ministros y cayeron en manos de la oposición. Fueron juzgados por un tribunal militar,
Fue un genocidio. El acusado concluyó 30 minutos después del inicio del juicio. Ustedes condenaron a las personas a una muerte de hambre y frío. Los torturaron, privándolos de calor y luz, pero el crimen más terrible fue que extinguieron el espíritu del pueblo. El 25 de diciembre, el dictador y su esposa fueron ejecutados. Si quieren un video aparte sobre el gobierno de esta pareja loca, comenten para hacérmelo saber. Y eso es todo por hoy. Cuéntenme, ¿qué historia de las esposas de los dictadores les resultó más interesante? Hasta el próximo video en nuestro canal.